con la histología normal, los procesos inflamatorios, alteraciones fibroquísticas, enfermedades proliferativas y tumores. En procesos inflamatorios no me voy a extender mucho, solo los voy a nombrar porque eso está muy bien explicado en el libro y creo que lo más importante son los tumores. Vamos a comenzar, vamos a ver si podemos hacerlo, con algunas preguntitas previo. Yo sé que no les gustan las preguntas, pero vamos a ver si podemos hacer algunas preguntitas. ¿Les parece? Esto para ver si sabemos algo. No sé si ya les llegó la encuesta. ¿No? Chicos, les estoy preguntando. A mí ahí me apareció, pero Ahí tenés que tocar en ese lugar donde hay un triángulo, un cuadrado y un círculo. Exacto, ¿le apareció? Bueno, ¿qué tipo de glándula es la mama? Una glándula sudorípara modificada, una glándula tubuloalveolar compleja, una glándula holocrina. Todo es correcto o A, B es correcto. 2 nada más han votado ¿de cuánto? De 11. Vamos. Anímense. Le he puesto que es anónima, así que... Bueno. Al final vamos a ver la respuesta. Dice la segunda pregunta, la enfermedad fibroquística de la mama está compuesta por quiste, fibrosis, adenosis, quiste, fibrosis, adenoma, quiste, fibrosis, adenitis, todo es correcto, o AB. No, y no le había puesto, perdón. ¿Les llegó? Sí, profe. Pero nadie contesta. Vamos, anímense. Todo es correcto, apoyaron muchos. 4 votos esta, no se animaron a contestar. Vamos a la tercera. El tumor benigno más frecuente de mama es... El tumor más frecuente, benigno de mama más frecuente es el lipoma, el fibroadenoma, el adenoma. Todo es correcto, o A y B. Vamos, en esta... Bueno, por lo menos obtuvimos 7 votos en esta. Estoy más contenta en esta. Bueno, 8. Muy bien. Vamos a pasar a la cuarta. Esperen que la tengo que iniciar. El tumor maligno infiltrante más frecuente de mama es un adenocarcinoma sinar, un adenocarcinoma no específico significa, adenocarcinoma medular, todo es correcto, o AB. Tendríamos que haber puesto no sé. Es anónima, así que no se preocupen, yo veo la respuesta. Pero perfecto, ahora la vamos a terminar. Y vamos a seguir con la presentación. Estas son las preguntas que vimos. Y me queda otra pregunta, que eso me gustaría que lo pongan en el chat y después lo vemos. Se vayan contestándolo en el chat. Una quinta pregunta que dice, indique por lo menos 3 factores pronósticos para el cáncer de mama. Sé que no saben mucho, pero coloquen lo que crean que son factores pronósticos. Bien, ¿quedó? Al final vamos a ver el resultado de la encuesta. Bien, ¿cómo está constituida la mama? Si ustedes recuerdan, la mama es una glándula sudorípara modificada, túbulo alveolar compuesta. Miren, estos son los alveolos. Acuérdense que el alveolo no es igual que el acino. Acá dice acino,
pero en realidad es un alveolo. Tiene mayor cantidad de luz que un acino. Está constituida desde afuera hacia adentro, por múltiples conductos galactóforos que se van a terminar, o van a continuar con el conducto galactóforo, el seno galactóforo, conducto galactóforo. Después van a seguir algunos conductos y va a llegar a la unidad ducto terminal, y ahí va a aparecer los lobulillos. Y esta es la unidad terminal, donde vamos a ver que nacen la mayoría de los tumores. El alveolo, como lo conocemos, o que muchos le llaman acino, no hay, en realidad es una diferencia morfológica, pero no es funcional. No va a aparecer hasta que la mujer dé de mamar. Por lo tanto, ya vamos a ver por qué es importante. La unidad terminal es hasta donde lo vamos a encontrar en una mujer en estadio que no esté dando de mamar. Muy bien. Y acá lo vemos histológicamente. Este es el ducto mamario, en realidad el alveolo, que es un epitelio cúbico. Y vamos a ver que es doble capa epitelial, porque tiene el epitelio cúbico y después tienes otras células que la están rodeando, que son las células mioepiteliales. Por eso decimos, cuando un alveolo o acino es normal, tiene doble capa epitelial, doble capa celular, perdón, la epitelial y la mioepitelial. Este es el acino o alveolo. Miren después el conducto. Y esto, hasta acá es donde vamos a llegar, ¿no? El alveolo se va a madurar o se va a formar durante el embarazo y durante el estadio que dé de mamar la paciente. Miren acá, esto es un corte histológico, no son dibujos. Epitelio cúbico, las células mioepiteliales, la membrana basal y tejido escaso, estroma o tejido conectivo laxo. Bueno, dentro de los procesos inflamatorios, ¿cuáles son los que afectan a la mama? La mastitis aguda, mastitis periductal, las ectasias de los conductos mamarios, la necrosis grasa. Todas estas, la mayoría, mejor dicho, de estas, se dan principalmente durante el embarazo o en el estadio que se da de mamar. Es muy raro que aparezca en una mama que no esté en proceso de lactancia. También, igual que las mastopatías linfocíticas, las mastitis granulomatosas. ¿Ustedes creen que se ven más las mastitis granulomatosas? ¿A alguien se le ocurre? En realidad está abajo, en los implantes. También puede darse, por ejemplo, por rotura de los ductos mamarios durante la lactancia. Pero la mastitis granulomatosa también es una relacionada con los implantes mamarios. Bien, los procesos inflamatorios, por favor, lo leen y lo estudian del libro, está perfecto. Es muy baja la consulta por esos motivos. Los que vamos a centrarnos más son las lesiones epiteliales que tiene la mama, principalmente las benignas. Bueno, y las malignas también, pero en este caso empezamos con las benignas. ¿Qué tenemos dentro de las lesiones epiteliales benignas? Tenemos los cambios mamarios no proliferativos, los cambios mamarios proliferativos, y dentro de los proliferativos que vamos a ver, vamos a sacar otro como una tercera opción, es la hiperplasia típica, porque esta, además de ser un cambio mamario proliferativo, es una lesión preneoplásica. Dentro de las lesiones mamarias no proliferativas vamos a tener los cambios fibroquísticos. Esa estaba dentro de la pregunta de la encuesta. Los cambios fibroquísticos son todos aquellos cambios que están constituidos por quistes, fibrosis y adenosis. Eso histológicamente. Clínicamente son nódulos que pueden ser palpables, y a la mamografía son zonas densas, con o sin calcificación en mamográfica.
se diagnostican en la edad fértil de la paciente, alrededor entre los 20 y 40 años. Es una de las patologías más frecuentes, se debe principalmente al desequilibrio hormonal, y esto es muy importante, no incrementa el riesgo de cáncer de mama. Y volvemos a repetirlo, clínicamente son nódulos palpables, o a veces no son palpables, pero sí aparecen como una densidad con o sin calcificación a nivel de la mamografía. Y según la localización pueden o no provocar secreción de pezón. Bien, cambios fibroquísticos. El, uno de los métodos de diagnóstico por excelencia, y no solamente de diagnóstico, sino también terapéutico, es la ecografía y la punción con aguja fina. En la ecografía que vamos a ver, la lesión quística, y con la punción con punción con aguja fina, la mayoría de veces guiada por ecografía, lo que vamos a hacer es sacar todo el líquido y colapsar el quiste, por lo tanto, parcialmente su tratamiento. Y esa muestra se va a mandar a histología. Miren acá macroscópicamente una mama con mastopatía fibroquística. Tenemos los quistes que con el tiempo la secreción que está en esos quistes se va a presentar o tornar de un color entre azul y violeta. Si ustedes lo ven, hasta parece negro igual que acá, pero tiene una tonalidad azul. Cuando ya lo vemos así, una mama, toda un área fibrosa, duro-elástica al corte y con múltiples quistes, y esos quistes toman este color azulado o violáceo, ya estamos seguros que es una mastopatía fibroquística. Le tenemos que hacer los cortes histológicos, por supuesto, pero uno de los diagnósticos macroscópicos es enfermedad fibroquística. Histológicamente, formado por quistes, esos quistes van a estar revestidos por doble capa celular, una capa epitelial cúbica y una capa de células mioepiteliales. ¿Lo ven? Y entre los quistes, fibrosis. También puede sufrir metaplasia apocrina. Acuérdense que como es una glándula sudorípara modificada, podemos tener cambios apocrinos. Otro componente de la enfermedad fibroquística es la adenosis, que puede o no estar en la enfermedad fibroquística, ¿no? Puede estar también sola. Es una proliferación del componente glandular, o sea, de los ductos, mira, ya proliferados, todos están hacinados, esos acinos o ductos, con escaso estroma interpuesto. Hay una gran variedad de las adenosis. Si yo me voy a mayor aumento, voy a ver que son ductos que no tienen atipía, tiene doble capa celular, pero no hay atipía. De todas las variantes que existen, la que por lo menos me debe preocupar es la adenosis esclerosante, porque la adenosis esclerosante a veces me da un diagnóstico, es un diagnóstico diferencial de una cicatriz radiada o de un adenocarcinoma de mama. Entonces, es el que yo le tengo que recordar, porque esta es una lesión benigna. Entonces, si tengo adenosis esclerosante es una lesión benigna, pero si tengo un adenocarcinoma, no. Bien, enfermedad fibroquística, ¿quedó? ¿Hay alguna duda? El silencio lo tomo como que no tienen duda. Mastopatía proliferativa mamaria. Tenemos con atipía y sin atipía. Sin atipía tenemos la hiperplasia, la adenosis esclerosante, las lesiones esclerosantes complejas y los papilomas de los conductos pequeños. La hiperplasia, acuérdense que es el aumento del número de células y el aumento del volumen, por lo tanto, del órgano. La hiperplasia, tenemos hiperplasia ductal y lobulillar, o sea, el que forma el ducto y el que forma el lobulillo. A estas las clasificamos en usual, y antiguamente la usual la veía leve, moderada y florida, pero con solamente que sepan decir usual, y la otra, o sea, sin atipía, y la otra es la atípica. La hiperplasia con atipía es la que nos debe preocupar, porque es una lesión que arquitecturalmente y citológicamente es indistinguible de un carcinoma in situ de bajo grado.
que la mayoría de las veces está mezclado con la hiperplasia, pero cuando la hiperplasia usual con atipía, como tiene características muy indistinguibles de un carcinoma ductal in situ, supera los 2 milímetros de diámetro, ya lo tomamos como un carcinoma in situ. Bien, por lo tanto, la lesión hiperplásica atípica tiene un porcentaje mayor de posibilidades de evolucionar un carcinoma. Mientras tanto, la usual o sin atipía tiene bajo porcentaje de llevar a un carcinoma. Es 1,5 a 2 veces que cualquier otra patología, pero la atípica tiene mayor probabilidad. Estas son imágenes de las hiperplasias. Estas son a bajo aumento. Miren, yo lo noto, en vez de tener, ¿se acuerdan? Los ductos. Tengo que esos ductos son rellenados por células epiteliales. Miren acá, esto es lo que llamamos una hiperplasia florida. Tendría que ir a mayor aumento para ver si no hay atipía, igual que acá. Y miren la secreción a nivel de los ductos. Igual que acá ya está empezando a formar estructuras más complejas, tendría que ir también a mayor aumento para ver si no tengo atipía. Esta no se ve muy bonito, pero esta es una hiperplasia lobulillán. El lobulillo no hay ductos, si ustedes ven, está hiperplásico. Acá también tengo otra hiperplasia, no se ve muy bien, pero hay algunos núcleos que parecieran con un pequeño pleomorfismo y deberíamos ver si hay atipía, igual que acá. Otra más. Miren cómo forma pequeños ductos dentro de la misma, del mismo ducto. Hiperplasia ductal sin atipía. Esta es muy difícil para que noten la atipía, pero este es un ducto donde ha crecido el epitelio y empiezan a formarse otros ductos, por eso le decía mayor complejidad. Y si yo me le pongo a ver, este núcleo es diferente a este, hay atipía, hasta puedo encontrar mitosis, hiperplasia ductal atípica. Y vuelvo a repetir, la hiperplasia ductal atípica a veces es indistinguible de un carcinoma in situ. Por lo tanto, cuando yo tengo mucha hiperplasia ductal atípica que excede los 2 milímetros, lo tomo como un carcinoma in situ. Acá tengo, miren los ductos, pero acá empezaron los ductos a estar más juntos y acá ese ducto empezó a rellenarse, hiperplasia, igual que este. Miren acá. Y empezaron a formarse lo que se llama cribas, una estructura cribiforme. Hiperplasia con atipía. Bien, esos eran los procesos proliferativos. Otro diagnóstico que ustedes también tienen que saber, que entran también en de los proliferativos, pero esto es más proliferativo no epitelial, es la cicatriz radiada. Macroscópicamente parece una lesión estrellada que me está indicando que algo está pasando, que se está retrayendo. Normalmente son de pequeño tamaño, tienen la forma de estrella, centro fibrótico. Y si yo lo veo en la histología, vamos a ver que las glándulas, o sea, el tejido mamario, aparece como distorsionado porque aparece friccionado. Radiológicamente y macroscópicamente, esto es el diagnóstico, confunde con una neoplasia. O a veces esto aparece en un contexto de una enfermedad fibroquística y también nos asusta, o puede ser también un diagnóstico de una adenosis esclerosante. Si yo no tengo atipía, una lesión atípica como una hiperplasia con atipía junto o asociada a esta lesión, el riesgo es muy bajo de que esta lesión prolifere o forme parte de una lesión maligna. En cambio, si está asociada a una lesión atípica, el riesgo de un adenocarcinoma aumenta. Eso es lo que tienen que quedar claro. Bien.
Tumores benignos de mama. Vamos a dividirlo en origen epitelial y origen estromal. Dentro del origen epitelial vamos a tener el papiloma intraductal. Dentro del origen estromal vamos a tener el fibroadenoma, el lipoma, el angioma. Y dentro del fibroma vamos a tener otra variante que es el filoides. Acá es importante destacar que el fibroadenoma no solamente es estromal, sino también una proliferación epitelial. Es bifásica. El papiloma aparece en pacientes alrededor de los 48 años. Se produce clínicamente, pero lo más importante que produce es un derrame serosanguinolento que asusta muchas veces a la paciente. Raramente tienen un tamaño mayor de 3 centímetros, el 90% son solitarios y se deben a lesiones clonares. Si ustedes ven, esto es un ducto donde está totalmente dilatado y ocupado por una masa rojiza. E histológicamente vemos el ducto dilatado y donde vemos una lesión polipoide, miren el pedículo de fijación fibrovascular y la ramificación que tiene esta lesión. Igual que acá. A este aumento yo no le puedo ver si tiene o no atipía, pero el papiloma intraductal no tiene atipía porque es una lesión benigna. Diagnóstico de diferenciar de un carcinoma papilar de mama. Por eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Igual que acá, no se ve muy bonito. Bien, papiloma intraductal de mama. La otra lesión más frecuente o tumor benigno más frecuente de mama es el fibroadenoma. Aparece en edad reproductiva entre los 20, 35, 45 años. Pueden ser únicos o múltiples. Son varían el diámetro, pero alrededor de 3 centímetros. Son sólidos. Un 20% se debe a aberraciones cromosómicas clonales. Y miren la capacidad de malignización. El 0,1% puede transformarse en maligno. Son lesiones bien localizadas, bien delimitadas, bien sólidas. Si yo, este es mamográficamente y micrográficamente también, ¿ven? Acá no se ve muy bien delimitado porque está asociado a una patología fibrosa, pero normalmente es bien delimitado, blanquecino nacarado. Se puede nuclear fácilmente. Por ejemplo, miren, en esta mama está marcado donde la van a operar a la paciente y donde está la lesión que es palpable, son nódulos palpables. Mírenlo que bien delimitado está la lesión. Acá se sacó, se dejó el drenaje y acá está la lesión. Bien nodular, bien delimitada y si ustedes ven, miren qué bonita. Acá ustedes no lo ven el blanco nacarado, se ve un blanco amarillento, y estos pueden ser ductos o vasos, son los ductos, una proliferación de ductos que están friccionados y aplastados por el estroma. E histológicamente encontramos estos, miren los ductos elongados, inmersos en abundante tejido conectivo, laxo y denso. Este es más denso y este un poquito más laxo. Citológicamente lo podríamos haber punzado y vamos a encontrar estas células entremezcladas, células epiteliales, entremezcladas con estas que son un poquito más fusiformes, que son células estromales. Bien, tumor más frecuente de mama, fibroadenoma. Principalmente es tumor benigno. Una variante del fibroadenoma es el tumor filoide. ¿Y por qué tenemos que estudiarlo? Porque además de ser un tumor bifásico, que afecta también en un promedio, en realidad, hasta el final de la edad fértil, se presenta como una masa indolora, pero si se acuerdan que dijimos que el fibroadenoma era alrededor de 3 centímetros de diámetro, puede tener más, pero ese es el tamaño promedio, esto pueden llegar a más de 10 centímetros. Pueden ser bien delimitados, acá cambia el color, un rosa grisáceo, pueden tener también un aspecto mucoide. Y lo importante de estos tumores es que tiene 3 tipos de comportamiento: benigno, borderline, maligno. Y el maligno va a depender del componente que prolifere. Lo más frecuente es que prolifere el estromal y nos dé un sarcoma. El epitelial es muy infrecuente que prolifere y si prolifera nos da un carcinoma.
Tiene alta recurrencia y capacidad de metástasis, dependiendo, por supuesto, del grado de la neoplasia. Entonces, mírenlo, son tumores muy grandes y se llaman filoides porque parecen hojas. Miren, lo vamos a ver bien acá. Miren, la mama normal, una mama con un tumor filoide muy agrandada de tamaño, edematizada, y se saca la lesión, tiene el aspecto arboriforme. Ahí está, no hay una regla, pero esto es una jeringa para que le vean el tamaño. Nada más, tumor filoides. Bueno, dentro de los tumores malignos de mama, vamos a dividirlo igual que en los tumores benignos, epiteliales y mesenquimales. El de origen epitelial es el más frecuente, que son los carcinomas, y de origen mesenquimal, que son los sarcomas, angiosarcoma, rhabdomiosarcoma, leiomiosarcoma. La diferenciación sarcomatosa, acuérdense, puede ser de tumor filoides o de un tumor metaplásico. Y los angiosarcomas aparecen en realidad por radioterapia. El cáncer de mama actualmente es uno de los tumores más frecuentes en los países desarrollados. Esta estadística es un poquito vieja, la tengo creo que hace 2 años, más de 3 años, perdón. En esta estadística decía que en ese momento habían 1.200.000 casos nuevos en el mundo, produce más de 400.000 muertes anuales. Y a pesar de esto, la mortalidad ha disminuido y está por ahí actualmente un poquito menos, un poquito más, perdón, ha disminuido la mortalidad de 1,4. ¿Por qué? Por la detección temprana y precoz y la terapéutica. Lo que sí ha aumentado la incidencia, ¿por qué? Por los mejores, el mejor screening que se está haciendo. Igual que ha aumentado la sobrevida a los 5 años un 78%. En Argentina también estamos en los mismos, ¿no? Los mismos valores, pero estamos muy cercanos. Tenemos 21.000 casos anuales. El cáncer de mama representa el 17% de todos los tumores malignos. Ha aumentado la incidencia por la mayor cantidad de diagnósticos que se está realizando, de diagnóstico precoz, y también ha disminuido la mortalidad por los tratamientos, a pesar de que tenemos altas mortalidades todavía por el cáncer de mama. ¿Cuál es el método de diagnóstico por excelencia o para que nos sirva de screening? La mamografía. Existen otros nuevos métodos de diagnóstico, como ya van a ver, las resonancias, pero siguen siendo la mamografía el método de screening, igual que la ecografía. Porque miren cuánto ha reducido la mortalidad, un 25%. Bien, ¿cuáles son todos los factores que me aumentan el riesgo de tener un cáncer de mama? Acuérdense que el cáncer de mama es muy raro antes de los 25 años y el cáncer de mama se observa preferentemente entre los 45 y 50 o entre los 65 y 70 años. Los factores que aumentan el riesgo son la menarquía precoz, una menopausia tardía, mayor edad al primer embarazo. ¿Por qué esto? Porque los ductos que están quiescentes ahí esperando que se activen para formar los alvéolos, se van a activar durante el primer embarazo. Mientras más tardío es, más tiempo pasó esos ductos que están a la espera con capacidad de mitosis ante las noxas. Nuliparidad, porque siempre esperó el ducto y nunca se pudo desarrollar. Una historia familiar. Biopsias previas, porque algún motivo tuvieron esas biopsias previas. La raza, la exposición a estrógenos, principalmente los tratamientos estrogénicos, exposición a radiación. Que haya tenido un carcinoma de mama contralateral o de endometrio, las influencias geográficas, la dieta, la obesidad. En realidad acá entraría todo lo que es el síndrome metabólico. El poco ejercicio, la lactancia materna, o sea, puedo haber tenido un embarazo, pero nunca haber dado de mamar. Por lo tanto, esos siguieron parcialmente inactivos esos ductos. Las toxinas ambientales, y aunque el tabaco no está muy relacionado, acuérdense que el tabaco está relacionado con todo últimamente. Por lo tanto, el cáncer de mama lo vamos a dividir en cáncer hereditario o esporádico. El cáncer esporádico es el más frecuente, exposición
Se debe principalmente a exposición hormonales. El cáncer hereditario, antecedentes familiares o mutaciones genéticas. Bien, en los cánceres hereditarios vamos a ver que tenemos, que representa el 25% de los cánceres de mama, vamos a tener alteraciones en algunos de estos genes de supresión del tumor, ya sea BRCA1, existen otros más chicos, pero son los más comunes, que si una paciente presenta alteraciones de estos genes, o es portadora de estos genes, alteraciones de estos genes, tiene un 60 o un 85% de posibilidades de tener un cáncer de mama. No significa que lo vaya a tener, sí que tiene riesgo. También aquellas pacientes que están asociadas a otros síndromes, como el de Li-Furmeni, el de Cadwell, el Peugeger, la ataxia telangiectasia. Y el cáncer porádico, que dijimos que está principalmente relacionado con exposición de la hormonal, también se debe o está asociado a la menarquía precoz, una menopausia tardía. La historia reproductora de la paciente, si ha tenido o no ha tenido hijos, la lactancia materna, si consume o no estrógenos. Y la mayoría la mayoría en posmenopausia, vamos a ver que puede tener una sobreexpresión de los receptores de estrógeno. Esta es la clasificación de los tumores de mama que tiene la OMS. No, no la vamos a saber. ¿Por qué no la tengo que saber completa? Dejémosela al patólogo y principalmente al que hace mama. ¿Por qué? Porque es inmensa. No solamente es extensa, laboriosa. Y además, ¿qué hace? No explica la diversidad del comportamiento biológico de los tumores. Hay varios tumores que tienen el mismo nombre, pero expresan diferentes genes y diferentes comportamientos, pero los llamamos igual. Entonces, ¿de qué nos sirve llamar a esos tumores iguales si tienen diferentes comportamientos? Y solo a veces define respuesta y resistencia al tratamiento. Por lo tanto, esta clasificación larga se la vamos a dejar al patólogo y principalmente el que hace mama. Nosotros lo que tienen que sí o sí saber ustedes es que los carcinomas de mama los vamos a dividir en carcinomas in situ y carcinomas invasores. Dentro de esos dos, lo vamos a seguir dividiendo también en dos, ductal y lobulillar, ductal y lobulillar. Después tenemos todas las otras variantes. Las debemos saber por lo menos los nombres y saber que existen. Pero nos conformamos con que sepan que los carcinomas de mama los vamos a dividir en carcinomas in situ e invasor. O principalmente ductal y lobulillar. Ductal in situ, ductal invasor. Lobulillar in situ, lobulillar invasor. Bien. Acá tenemos los carcinomas, volvemos a repetir, no infiltrantes, el carcinoma ductal in situ, toda esta clasificación, comedocarcinoma, no comedocarcinoma, que son los sólidos, el cribiforme, el papilar, el micropapilar. La enfermedad de Paget en realidad es vamos a ver que es una patología del pezón, y el carcinoma ductal y microinvasor. Y después el carcinoma lobulillar in situ, que antiguamente se puede llamar CLIS también. Bien, ¿cómo se presentan clínicamente las lesiones no invasoras? Lamentablemente no da una masa palpable, pero a la mamografía, acuérdense que son screening, se aparecen como microcalcificaciones, como hallazgo del screening que teníamos que hacer, o masas, que son parte de una lesión más compleja, como puede ser una papilomatosis juvenil, una cicatriz radiada de un fibroadenoma. Este fibroadenoma nos aparece, en vez de bien redondito, nos aparece algo raro. Bien, se estudia histológicamente. Como dijimos, carcinoma in situ, que dijimos que lo dividíamos en in situ e infiltrante. El in situ es un grupo heterogéneo de células epiteliales neoplásicas que proliferan dentro del ducto sin atravesar la membrana basal, por lo tanto, sin evidenciarse infiltración del estroma en la microscopía óptica. El carcinoma ductal in situ representa un 15 a un 30% de las lesiones que vamos a encontrar. Volvemos a repetir, calcificaciones en la mamografía, áreas densas en la mamografía. La mayoría de las veces no es palpable o es vagamente palpable. Puede o no tener secreción por el pezón y puede ser diagnosticado
Por ejemplo, se tenía asociado un fibroadenoma. La mastectomía cura en un 95% de los casos, es curativa, perdón, en un 95% de los casos, y la recidiva va a depender del grado del carcinoma in situ, ya vamos a ver que tiene grados, del tamaño y los márgenes de resección. ¿Cuáles son los métodos de estudios para los carcinomas in situ? Primero, la punción con aguja fina. La punción con aguja fina es lo único que nos va a indicar si hay atipía o no atipía. Por lo tanto, esta carcinoma in situ no me va a ayudar mucho. La que me va a ayudar bastante es la corebiopsia. La corebiopsia es la extracción de tejido mamario en cilindros. Va a depender del tamaño de la aguja y del método usado, el tamaño de los cilindros. Miren acá, se ha hecho una mamografía o una radiografía de esos cilindros donde vemos microcalcificaciones. Esas áreas, si yo las veo acá en la imagen histológica, es donde tengo el carcinoma. Bien, para eso me sirven los corebiopsia de mama, sin necesidad de hacer una mastectomía. Yo ya sé que tiene la paciente sin sacarle el tumor completo. Y ahí tomo medidas. Otro método de estudio es hacer una cuadrantectomía. Tengo un área poco definida, una masa poco definida en uno de los cuadrantes, hago una cuadrantectomía. Se la mando al patólogo señalizada, que es superior, que es inferior, que es externo, que es interno. El patólogo le puede hacer, si es posible, una radiografía y donde miren acá se ve las microcalcificaciones, entonces el patólogo va a cortar las secciones y se va a enfocar principalmente en este sector. O tendría que, si no podríamos hacer una placa radiográfica, el patólogo tiene que entrar todo el material. Miren cuántos cassettes, estos se llaman tacos, cuántos cortes debe hacer. Miren, están pintados de diferentes maneras porque seguro que este es el sector donde lo dejó marcado el cirujano. Bien, diagnosticamos carcinoma in situ y ahí lo graduamos de bajo grado, que es bien diferenciado, grado intermedio, o G2, moderadamente diferenciado, y de alto grado histológico es poco diferenciado. Miren acá las formas de presentación del carcinoma ductal. Puede ser cribiforme, forma estas criptas, sólido, micropapilar y el plano. Este a veces es el más difícil de diagnosticar, el carcinoma, que son las lesiones atípicas planas. Y si esto fuera necrosis, que parece en realidad necrosis, en realidad no sería sólido, este sería un comedociano, como un comedón tiene la forma. Comedociano o comedónico, cribiforme, este es el verdaderamente sólido, que rellena los ductos, micropapilar, papilar y mixto. Miren cómo acá ha formado área comedónica y acá área cribiforme. Este es el carcinoma lobulillar in situ, forma lobulillos, distiende el lobulillo. Se origina, como ¿se acuerdan que les habíamos dicho? En la unidad terminal del lobulillo. Es una proliferación endoluminal de células pequeñas, casi monomorfas, ustedes la pueden ver, poco cohesivas porque ha perdido la ecaderina. Esta es la característica del lobulillar, ¿ven? Son muy monomorfas. Tiene un reforzamiento, si ustedes ven el núcleo, casi nada de citoplasma. El núcleo tiene reforzamiento de la membrana nuclear y muchos llaman sal y pimienta al núcleo. Y a veces se puede ver un nucleolo. Es un hallazgo casual. Yo estoy haciendo la biopsia por otro motivo y lo que encuentro es un adenocarcinoma in situ lobulillar. Puede ser multicéntrico, bilateral, y puede o no tener calcificaciones. El que tiene más frecuentemente calcificaciones es el carcinoma ductal. El lobulillar, poco frecuente, pero justo las microcalcificaciones pueden haber sido el diagnóstico
para la punción biopsia y se encontró un carcinoma lobulillar. Miren acá, otra. Volvemos a repetir, es un diagnóstico casual, por una biopsia por otra lesión. Es el que más frecuente puede ser bilateral, multicéntrico. Este puede aparecer en mujeres jóvenes antes de la menopausia y la característica es la pérdida de la E-caderina. Los carcinomas de mama son más frecuentes y lo podemos dividir macroscópicamente en los cuadrantes superexternos. Un 50% de ellos aparecen en los cuadrantes superexternos, un 20% retroareolar, un 10% en los cuadrantes internos y externo inferior. Bueno, hasta ahora dijimos carcinoma in situ. Los carcinomas invasores son lo mismo, dijimos que ductal, lobulillar, y después tenemos las otras variantes. Esto es igual que el NOS, no específico lo que quiere decir. Bueno, ¿cómo es la forma de presentación del carcinoma invasor? Una lesión poco o pobremente delimitada macroscópicamente. Si ustedes recuerdan, esto hasta tiene la forma de una estrella, esto parece una cicatriz radiada. En la mamografía también aparece una lesión pobremente delimitada. Miren cómo está retrayendo el pezón, o puede tener microcalcificaciones, masas sólidas, que pueden ser palpables. Acá, por ejemplo, esto es una mastectomía con una axila, tiene piel y areola y pezón. No podemos ver dónde está la lesión, pero histológicamente sí tenía un carcinoma ductal. Miren cómo acá está formando una estructura escribiformes. Ductos. Miren acá, hasta tengo necrosis, mucha atipía. Carcinoma ductal infiltrante. Bien, ¿se acuerdan la clasificación que le dijimos que muchos nombres muchas patologías tenían el mismo nombre, pero genéticamente era diferente? Bien, por eso apareció una clasificación genética. ¿Debemos saberla por completo? No, saber que existe y que principalmente que están divididos en luminal A, luminal B, similar al basal, y no mucho más. Dejémosla esa clasificación al patólogo, al oncólogo. ¿Ustedes la deben saber? Sí, porque es lo que se viene a futuro, ya vamos a seguir, ahora se está utilizando, pero se va a seguir utilizando mucho más. El luminal A, ¿quién me incluye? Me incluye aquellos que, entre 40 al 50% de aquellos que son no específicos, son aquellos que tienen receptores de estrógeno positivos y pueden tener otro marcador, el HER2 negativo. Se dan en pacientes posmenopáusicas y son los tumores bien diferenciados, moderadamente diferenciados y tienen una buena respuesta hormonal, pero no a la quimioterapia. ¿Ven? Esta clasificación me sirve más para el tratamiento. El luminal B representa el 15 al 20% de los no específicos, tiene receptores de estrógenos positivos, igual que el HER2/neu, son menos diferenciados que los anteriores, tienen mayor posibilidad de metástasis linfática y no responden a la quimioterapia. Después tenemos lo que son similares a la mama normal, representan el 5 al 10%, son bien diferenciados, tienen estrógenos positivos y HER2 negativos. Este es el similar al basal, o los basaloides, son los más complejos, en realidad más agresivos. ¿Por qué? Porque son triple negativos, tienen receptores de estrógenos negativos, receptores de progesterona negativos y HER2 negativos. Pueden ser bien diferenciados, por ejemplo, el medular, pero el medular es uno de los tumores más agresivos. Después tenemos los que son HER2 positivos, representan el 7 al 12%, en esto tenemos receptores de estrógenos negativos, pero el HER2 positivos. Son pocos diferenciados y con metástasis pueden tener metástasis cerebrales. Bien, ya hablamos la clasificación, ahora vemos por dónde se disemina el cáncer de mama. Puede infiltrar por contigüidad a la piel, músculo, por vía linfática, los cuadrantes externos, por axila, los cuadrantes internos por la cadena mamaria, por vía hemática, por las venas mamarias intercostales, por el plexo paravertebral de Batson.
y puede llegar a pulmón, hígado y hueso, también a meninges. Bien, ¿quedó todo claro hasta acá? Sí, se quedó muy rápido. Bien. Sí, ¿Cuáles son los factores pronósticos o predictivos de los tumores? Dentro del carcinoma invasor vamos a ver que tenemos muchos factores, principalmente histomorfológicos. ¿Se acuerdan que teníamos antes lo que me predisponía? Edad, sexo, raza, genética. Eso eran factores predisponentes. Ahora vamos a ver factores pronósticos. Dentro de los factores pronósticos histomorfológicos vamos a tener el tamaño del tumoral, tipo histológico. Acá es si es ductal o bulillar. El grado histológico, dentro del grado histológico vamos a tener el tipo histológico y el grado nuclear y las mitosis. Bueno, grado nuclear, si hay embolias neoplásicas tumorales, infiltración linfocitaria, la necrosis tumoral, si hay o no cambios del tejido conectivo, que es la elastosis, los bordes tumorales y la infiltración perineural. Todos estos factores pronósticos se aunaron y ya vamos a ver en un sistema que se llama de Nottingham. ¿Lo debo saber completo? No, pero tenemos que saber qué me forman, qué elementos me forman parte de esos factores pronósticos. Otros factores pronósticos son la afectación ganglionar. El tamaño tumoral no es lo mismo un tumor de 2 centímetros, uno de 10. ¿Por qué? Porque me va a dar incidencia en la recidiva y en la supervivencia. Esto es el grado histológico que ya lo vamos a ver ahora, en la filmina que viene, creo. Si hay permeación linfoevascular, ¿por qué? Porque esto me va a indicar si puede ser que haya metástasis a distancias, y también me va a hablar si va a haber o no recidiva local. Los bordes y el tipo histológico, donde, bueno, no está en la próxima, ¿no? Después tenemos otros factores pronósticos como van a ser los biológicos o los moleculares. Podemos hacer por inmunohistoquímica o por otros medios índice de proliferación celular, un Ki67, nos va a indicar si tiene alta proliferación o baja proliferación. También nos va a servir como factor predictivo ante una quimioterapia, por ejemplo. No es válido como pronóstico, dice, pero sí nos ayuda a ver una respuesta. Tampoco es predictivo, por favor. Acuérdense del Ki67, nos está indicando proliferación. La expresión de los receptores hormonales, estrógeno y progesterona. Este sí es pronóstico y predictivo, por lo tanto este es obligatorio que yo siempre lo solicite. ¿Por qué? Porque nos va a indicar si va a ser buena respuesta o va a tener respuesta ante la quimio o radioterapia también. La sobreexpresión del HER2/neu también es predictivo y pronóstico. ¿Por qué? Nos estaba indicando, antiguamente nos indicaban que estos tumores eran muy agresivos, pero actualmente tienen respuesta a los tratamientos quimioterápicos. Entonces, aquel que tiene sobreexpresión, sabemos que va a responder al tratamiento quimioterápico. Y este es el grado histológico o la gradación de Nottingham, donde vamos a evaluar para el grado histológico cómo es la presentación, si se están formando túbulos y glándulas, si el tumor tiene mayor de 75% de formación de túbulos y glándulas, va a ser bien diferenciado, dentro de lo que es túbulo y glándula, por supuesto. Entre un 10 a un 75% sería moderado y lo coloca como un grado 2. Menos del 10% forma glándulas, un grado 3. Vamos a ver el pleomorfismo nuclear, cómo es bien leve, moderado y severo, leve, moderado y severo. La cantidad de mitosis, acá es bastante complejo porque cada microscopio tiene su área de campo. Entonces, tenemos un tipo de reglita que nos está indicando cuál es el área de ese microscopio, entonces vamos a contar la cantidad de mitosis cada 10 campos de esas áreas. Si tengo, por ejemplo, más de 10 mitosis en mayor de 10 campos, grado 3. Todo eso lo sumo y grado 1, leve, moderado y severo, va a variar. Si tengo entre 3 y 5,
el grado 1, 6 y 7, el grado 2, 8 y 9, grado 3. Todas estas cuentas se las dejamos al patólogo. Lo que nosotros tenemos que saber es que vamos a ver en el grado histológico si forma o no forma túbulos, si hay pleomorfismo nuclear y si hay mitosis. Bien, esas 3 características histológicas es lo que vamos a evaluar. Y volvemos a repetir los factores pronósticos y predictivos: tamaño tumoral, estado ganglionar, tipo histológico, si hay o no embolias neoplásicas, y si molecularmente tengo receptores hormonales positivos o negativos, si el HER2 es positivo o negativo, y si podemos hacerle una proliferación celular, que es un Ki67, que no es de rutina, pero normalmente se hace, también en factor. Bien, ¿quedó hasta ahí? Ya terminamos, chicos. Bien, carcinoma inflamatorio. Todos ustedes, cuando se le pregunta qué es el carcinoma inflamatorio, lo toman como una variante de los adenocarcinomas de mama. No, el adenocarcinoma inflamatorio de mama es una forma de presentación de los adenocarcinomas. ¿Por qué es una forma de presentación? Vamos a ver la mama rojiza, de aspecto de una naranja toda porosa. ¿Y se debe a qué? Porque se debe a que el carcinoma ha hecho émbolos en la vía linfática y los ha bloqueado. Por lo tanto, esa mama está edematizada, rojiza. Ese es el carcinoma inflamatorio, o sea, émbolos enclavados en los vasos linfáticos. Forma de presentación del adenocarcinoma. Entonces, miren, acá tenemos el fragmento de la piel, donde vamos a ver varios vasos linfáticos dilatados ocupados por la proliferación neoplásica. Émbolos linfáticos. Bien, carcinoma inflamatorio. Bien, otra enfermedad asociada al carcinoma de mama es la enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget se origina en el pezón y se continúa hacia los ductos. No se sabe qué es primero, si la enfermedad de Paget o el carcinoma de mama, pero están asociados. Si yo tengo tengo enfermedad de Paget, busco en la mama un adenocarcinoma. Bien, miren, por ejemplo, acá tengo la piel y acá tengo las células de Paget. Son células, acá se ven mucho mejor, con un citoplasma claro. La veo bien atípica, megalocariosis, y que se va incorporando hacia en realidad con los conductos galactófaros. Y si yo busco en la piel, en la mama, vamos a encontrar un carcinoma de mama. Y antes de terminar, quería mostrarles que a veces nosotros pasamos desapercibidos los carcinomas de mama o las lesiones mamarias, y siempre han estado en la historia. Por ejemplo, esta es una estatua que está en las tumbas de los Medici. Este fue hecho por Miguel Ángel. Si lo ven, es muy hermosa estatua de una mujer, pero si lo ponemos a mayor aumento, la imagen, vamos a ver qué le notan en esa mama. Igual que en esta, pero en esta se ve mejor. ¿Lo notan o no? Los he perdido. Sí, como un bulto. Miren acá, pareciera que tuviera un bulto. Hay un pequeño retracción no del pezón, sino de la areola, una excavación. Es una mama irregular. Este artista ha retratado en realidad la mama, probablemente de una mujer que ha tenido la mujer que se ha puesto para que la hiciera la estatua, o su musa inspiradora, probablemente ha tenido un carcinoma de mama. Igual que esta, que es una pintura de Rembrandt, Betsabé en su baño, dice. Miren acá, ven la mama y miren cómo no la ha hecho homogénea, sino algo excavado, irregular. Miren la axila. Probablemente esta mujer, la que le sirvió de modelo a Rembrandt también, haya tenido un carcinoma de mama. Bien, vimos
histología normal, sé que le veo y veo muy rápido, proceso inflamatorio, alteraciones fibroquísticas, enfermedades proliferativas y tumores de la mama. Y vamos a las respuestas. Estas son preguntas de exámenes, ¿eh? ¿Qué tipo de glándula es la mama? Acá contestaron muchos túbulo alveolar compleja y alócrinas. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Alguien se anima a decirlo? Yo marqué túbulo alveolar compleja ramificada. Bien, en realidad es todo, porque es una glándula sudorípara modificada, es una túbulo alveolar compleja ramificada, y es una, en realidad, holócrina, es media capciosa, porque es holócrina. ¿Qué significa holócrina? ¿Se acuerdan? Perdón, no es toda, yo estoy mal. ¿Qué es holócrina? Los perdí. No sé si me equivoco, profe, pero ¿no es la glándula que cuando libera sus productos se destruye completamente? Perfecto, ¿y esta? Y esta no se destruye completamente, No, o no sea, se no se destruye libera. completo. Tiene en realidad dos tipos de secreción, exócrina y parócrina. Acuérdense que una es la que se decapita, que por eso tiene una metaplasia eh, de las glándulas, parece a las glándulas sudoríparas. Bien. La otra, enfermedad fibroquística de la mama, está compuesta por quiste, fibrosis, adenosis, quiste, fibrosis, adenoma, quiste, fibrosis, adenitis. ¿Cuál les parece? ¿Todo es correcto o A, B? Ujú. En esta hay una trampa, varias trampas. Todas se parecen. Esta es la correcta, quiste, fibrosis y adenosis. Adenoma no, porque adenoma es una lesión benigna de la mama. Ya no es una enfermedad. No, esta es una patología neoplásica. Y adenitis es inflamación, por lo tanto no entra en enfermedad fibroquística de la mama. Muchos contestaron B. El tumor benigno más frecuente de la mama, 2 contestaron lipoma y creo que 5 contestaron fibroadenoma. Es el fibroadenoma. El lipoma es un tumor frecuente en todo, pero la mama histológicamente tiene tejido adiposo, pero el componente epitelial es el más frecuente, igual que el tejido conectivo, por eso es fibroadenoma. Y el tumor maligno infiltrante más frecuente de la mama, 3 a 4 contestaron adenocarcinoma acinar. No, es el específico. Acinar, acuérdense que no forma asino, forma alveolos, por lo tanto, no entraba como opción. Es el adenocarcinoma no específico. El adenocarcinoma medular es una de las variantes, es una de los específicos que tiene muy mal pronóstico. Y ya lo vamos a ver que es muy discutido. Y después indique por lo menos 3 factores pronósticos de cáncer de mama. Y esto, por favor, recuérdenlo. Podemos presentar uno macroscópico, el tamaño. 2 histológico, podemos decir la variante histológica, el grado nuclear, o si forma o no forma glándulas. Y después tenemos otros factores pronósticos que pueden ser el molecular, si tienen receptores estrógeno, progesterona y HER2 positivo. Esos serían por lo menos 3 factores pronósticos para el cáncer de mama. Bien, ¿dudas, chicos? Sé que me he pasado unos minutitos. Profe, ¿puede volver a decir los 3 factores pronósticos, porfa? Bien, factores pronósticos en realidad vos podés ser una cantidad, pero lo dividimos en macroscópico, o sea, todo aquello que yo lo puedo ver. Por ejemplo, el tamaño tumoral, los ganglios, entro dentro de factores macroscópicos. Si está bien delimitado, pobremente limitado. El segundo grupo sería el histológico, variante histológica, grado nuclear, cantidad de mitosis. Bien. Y
si los vasos están infiltrados microscópicamente o no. Y después tengo el molecular. Y en el molecular teníamos receptores de estrógeno, progesterona, HER2, y acuérdate que el Ki67 era opcional. Bien. Eso Bien. entran dentro de los moleculares. Entonces Bien. sería macroscópico, histológico y molecular. Exacto. Eso sería a los rasgos grandes, pero si yo te digo... Claro, después se especifica, digamos. Si nombre, factores pronósticos, pueden decir ustedes tamaño tumoral, Claro. si hay metástasis o no, los ganglios linfáticos, el grado nuclear, el grado histológico. Con el grado histológico ya englobás el grado nuclear, porque ahí usás los criterios de Nottingham, que era si forma glándulas, cómo están los núcleos y la cantidad de mitosis. Bien. Gracias. Bien. ¿Dudas, chicos? ¿No? Entonces dejo de grabar un ratito y veamos si llegó, si está la doctora. Hola, Sil. Sí, Ah, acá estoy. No sé, Marisa, si ves algo que me ha faltado porque voy muy rápido. No, si llegué ahora al final Ah. me metí para escuchar el final. Bueno, Marisa, vos decime y yo empiezo a grabar. Bueno, sí. Si los chicos están bien, seguimos. Sí, son poquitos, pero... Sí, veo. No hay problema. ¿Quieren seguir, chicos, o continuamos con la doctora Francisco? Por mí continuemos. Perfecto. Cuando vos me digas, Marisa, yo empiezo a grabar. Bueno, espérate que voy a poner... Vos avísame si se ve. Se ve perfecto. Sí, vale. ¿Sí? Bueno, bueno, Ver, entonces... espérame que empiezo a grabar. Ahora sí. inicio. Sí, pero no hay apuro. Ahí está. Bárbaro. Bueno, hola chicos, a mí me toca hoy hablarles de enfermedad pélvica inflamatoria, que lo van a encontrar abreviado como EPI, o todo el mundo lo nombra así, y las enfermedades trofoblásticas. Entonces vamos a empezar con la enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria, como leen ahí en la diapo, comprende las infecciones que afectan los órganos pélvicos femeninos y generalmente comienza en vulva o vagina y se disemina hacia arriba hasta afectar la mayoría de las estructuras del sistema genital femenino. Y eso va a provocar dolor pélvico y anexial. Entonces, antiguamente, según la localización, se lo llamaba endometritis, salpingitis, según el órgano anatómico comprometido. Pero bueno, en general lo denominamos EPI o enfermedad pélvica inflamatoria. Bueno, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? ¿Cuáles son los gérmenes causales? ¿Sí? Lo podemos dividir en infecciones primariamente genitales o no genitales. Las más frecuentes son genitales. Y el germen más frecuente se llama gonococo, que lo conocemos como Neisseria gonorrhoeae. El gonococo es el principal germen que produce la enfermedad pélvica inflamatoria. Otro germen conocido es la clamidia y después puede haber gérmenes que se denominan polimicrobianos, que los podemos encontrar secundarios a abortos, a partos o a lo que serían infecciones puerperales. Y estos gérmenes van a ser estafilococos, estreptococos, coliformes y clostridium. Pero el más frecuente, siempre acuérdense, que es el gonococo. Entonces, también tenemos factores de riesgo. Estos factores de riesgo van a ser enfermedades de transmisión sexual, aquellos, por ejemplo, ahí va a ser el más frecuente el gonococo, sino aquellas mujeres que tienen los dispositivos intrauterinos conocidos como DIU, también ahí participa la clamidia, y tener, por ejemplo, múltiples parejas sexuales, también se lo considera un factor de riesgo, y la edad generalmente afecta un grupo de mujeres entre 15 a 20 años. ¿Cuál sería cómo llegamos al diagnóstico de la EPI? Siempre hay que tener en cuenta que
el cuadro más frecuente es fiebre y secreción vaginal, pero también puede tener un dolor abdominal bajo, una cervicitis mucopurulenta, un dolor del cérvix a la movilización, inflamación de los anexos. Cuando nos referimos a anexos hablamos de trompa y ovario, fiebre y leucocitosis en el análisis de sangre. Entonces existen una tabla con criterios mayores y menores a tener en cuenta cuando llega la paciente. Entonces tenemos criterios primarios y criterios secundarios. Primero, en la parte de los criterios primarios deben existir los tres, que son el dolor en abdomen inferior, la movilización dolorosa del cuello del útero y el dolor en los anexos, que puede ser uni o bilateral. Y los criterios secundarios, al menos debe existir uno, que es fiebre mayor de 38 grados, un recuento de leucocitos mayor de 10.500, que tenga un exudado purulento o que exista una masa dolorosa que puede ser a la exploración o por ecografía y una eritrosedimentación elevada. ¿Qué tratamiento requiere la enfermedad pélvica inflamatoria? Ustedes imagínense que pueden estar en una guardia y viene una mujer joven con mucho dolor. Entonces, uno lo primero que tiene que pensar es si tiene una enfermedad pélvica inflamatoria. Si el dolor puede ceder, se dan antibióticos y antiinflamatorios y uno hace un tratamiento ambulatorio. Pero cuando este continúa, bueno, se hospitaliza y se da antibiótico y se realiza cirugía. Entonces uno tiene que tener en cuenta los síntomas y esos criterios que nombramos. ¿Cuáles son las complicaciones de tener una EPI? Vamos a tener complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas van a ser la peritonitis y la bacteriemia, que esta puede producir además endocarditis, meningitis y artritis supurativa. Y en las secuelas crónicas de tener una EPI, las más graves son infertilidad y embarazos ectópicos. Entonces, acá vemos una foto de un caso en el cual vamos a encontrar, no se llega a ver bien la estructura, pero es trompa y ovario fusionados. La trompa, que es este fragmento que se ve acá inferior, no sé si ven la flecha, van a tener que está obliterada. Y todo el resto del ovario está agrandado con algunos quistes pequeños, pero va a tener todo un área hemorrágica, que es donde se ve todo este sector correspondiente quizás a un absceso tubo ovárico. ¿Cómo lo vemos al microscopio? Bueno, en el microscopio, si vamos al capítulo de inflamación aguda, vamos a recordar que tenemos leucocitos polimorfos nucleares, va a haber un aflujo, un incremento en esos leucocitos y vamos a tener áreas de necrosis y áreas de vasocongestión o hemorragia. Otro dijimos que podía ser el DIU. Acá tenemos un esquema en el cual esto blanco que se ve acá corresponde al DIU con sus hilos. Este sería el cuello del útero, acá estaría la cavidad endometrial. Y recordando que tanto los gérmenes como clamidias o actinomices pueden infectar este DIU y llevar o diseminar esos gérmenes hacia la trompa uterina. Acá vemos microscópicamente lo que corresponde a actinomices, como formando un acúmulo rodeado por neutrófilos o polimorfos nucleares. Acá el cuadro que se ve en la foto ya es más grave, porque tenemos el útero, acá sería el cuerpo y el fondo, este sería el cuello del útero abajo, ¿sí? El cuello uterino, y a ambos lados tenemos los anexos. ¿Qué tienen? No se pueden distinguir porque se fusionó la trompa con el ovario y eso es porque se han producido abscesos tubo-ováricos bilaterales. ¿Qué vemos microscópicamente? ¿Sí? ¿Qué vemos al microscopio? Nuevamente vamos a ver un infiltrado inflamatorio denso, ¿sí? Todos estos puntitos que se ven acá,
corresponden a los leucocitos polimorfos nucleares. Va a estar el epitelio de la trompa rodeando acá este sector, pero en vez de tener, si se acuerdan, la trompa en histología especial, los pliegues, estos se pierden porque hay edema por la inflamación aguda y quedan como si fueran revistiendo la luz de esa trompa. Además que hay en la luz polimorfos nucleares, ¿sí? A más aumento, en la foto de abajo vamos a ver neutrófilos o polimorfos nucleares, basófilos, puede haber células plasmáticas, todo correspondiente a un infiltrado inflamatorio. ¿Qué puede pasar? Que esta es una foto de una trompa uterina. Acuérdense que teníamos las 4 porciones, la región de las fimbrias, ¿sí? Después tenemos la zona ampular o de la ampolla y la parte ísmica, ¿sí? Bueno, acá deberíamos tener las fimbrias, que eran como dedos o pelos que colgaban hacia el ovario. Están fusionados, estos se pierden por la infección y se obstruye la luz o el ostium de esta trompa y se empieza a llenar de líquido. Eso se conoce como hidrosalpinx. Cuando tenemos líquido se llama hidrosalpinx. Si el contenido que tiene en su interior es sangre, se denomina hematosalpinx. Y si adentro contiene pus, se llama piosalpinx. Entonces, dependiendo del contenido, es el nombre de la enfermedad. En este caso, esta es una foto en la cual vemos el útero. Esto que se ve hacia abajo es el cuello uterino, el exocervix. Acuérdense que el gonococo ingresa por la mucosa endocervical. Desde allí asciende, puede provocar lo que se conoce como endometritis y pasar a la trompa y el ovario y formar toda esta estructura fusionada que se denomina absceso tubo ovárico. Esto que ven acá medio marroncito claro corresponde a pus, ¿sí? Es bien purulento, con estas áreas más negruzcas que corresponden a sangre. Entonces tenemos un absceso tubo ovárico. Ahí a más aumento, acá está la sangre, no sé si se ve el cursor, espero que sí. Y lo que se ve pegoteado acá corresponde al material purulento. Al corte de ese absceso tubo ovárico, vamos a ver, no podemos ver la estructura, el ovario ya está reemplazado por todo el material purulento. Si llegan a apreciar, acá se ve más verdoso, como el pus, ¿sí? Ahí, y áreas de hemorragia. Entonces, estos son casos que sí o sí llevan a cirugía. Por eso tenemos el caso completo. Y esta es una foto, también es un útero, ¿sí? Acá está el cuello del útero, pero en este caso lo que tenemos es una trompa que apenas se ve, con el ovario todo reemplazado por sangre, ¿sí? Como les decía hoy, corresponde al hematosalpinx asociado al absceso tubo ovárico. Entonces, esta es una foto, corresponde acá, esto que se ve medio triangular claro, corresponde a la luz de la trompa uterina y debería estar llena de pliegues, toda arborescente, como si fuera un laberinto, esa luz normal de la trompa, con su epitelio. Pero como ha tenido el proceso inflamatorio, esto se atrofia, desaparecen los pliegues y quedan apenas unos pliegues, ¿sí? Y una inflamación alrededor que suele ser crónica luego de pasada el proceso agudo. ¿Cuál sería entonces esta complicación crónica que dijimos hoy? Sería una causa de infertilidad. Y muchas veces otra complicación que podemos tener es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico es un embarazo fuera del útero. En este caso se puede ver el saco ovular que lo agarra acá las pinzas y el feto en su interior, ¿sí? Esto puede encontrarse en la trompa y no evoluciona, este embarazo no perdura porque no estaría en su sitio de localización que sería dentro del útero. Bien, hasta ahí sería la enfermedad
pélvica inflamatoria. Entonces, recordar que comienza en la vulva o en la vagina, que el germen más frecuente es el gonococo, también es frecuente la clamidia, y que va a ingresar y va a llegar o va a ascender hasta las trompas y los ovarios. Va a haber un infiltrado inflamatorio purulento agudo y según el compromiso puede ser del endometrio, de ambas trompas y de ambos ovarios. ¿Sí? Eso para que ustedes recuerden. Y que tiene complicaciones agudas como la peritonitis, es un cuadro de un abdomen agudo inflamatorio, llega con mucho dolor la paciente y va a dar secuelas crónicas, entonces como la infertilidad. Si hay alguna duda, me frenan, no hay problema. El otro tema que hay que tratar hoy es la enfermedad trofoblástica gestacional. La enfermedad trofoblástica gestacional, como dice en la diapo, es un grupo heterogéneo de enfermedades o lesiones donde hay una proliferación anormal del trofoblasto de la placenta. Entonces, surgen a partir del tejido fetal y no materno. Y tienen en común estas enfermedades que va a estar elevada la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana. Acá hay un esquema en el cual podemos dividir, por un lado, lo que se llama embarazos molares y por el otro, los tumores trofoblásticos. Dentro de los embarazos molares vamos a tener la mola. La mola la pueden encontrar en los distintos libros como mola hidatidiforme o mola hidatiforme, está bien de las dos maneras, y se dividen en completa, parcial o mola invasora, que también la pueden encontrar como mola invasora, invasiva o persistente. Y por el lado de los tumores trofoblásticos tenemos el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelioide. De todos estos que están acá en el esquema, tienen que conocer bien lo que corresponde a mola y lo que corresponde al coriocarcinoma. Bueno, entonces, la mola hidatidiforme en general es un crecimiento atípico de células trofoblásticas que normalmente se desarrollan en la placenta. Para relacionar mola tenemos que acordarnos de cuando cursamos embriología, en la cual vimos las vellosidades placentarias. Estas vellosidades placentarias se van a llenar de un fluido, el cual de líquido, entonces se van a volver edematosas, van a incrementar el volumen y van a aparecer como si fueran vesículas o como si fueran racimos de uvas. Entonces las vamos a dividir en completa o parcial. Hay factores de riesgo. Por ejemplo, haber tenido un embarazo molar aumenta el riesgo de tener nuevamente otra mola. Haber tenido historias de abortos espontáneos o de infertilidad aumenta los factores de riesgo para tener mola. La mola se da en edades muy jóvenes o en mayores de 40 años. Entonces podemos tener edades alrededor de 15 años en chicas adolescentes o en mujeres mayores de 40, 50 según el Robbins. Y también tiene una asociación con una baja ingesta de carotenos o deficiencia de vitamina A. Esos serían los factores de riesgo para tener una mola. El motivo de consulta en general va a ser un sangrado vaginal. Entonces, va a haber una prueba de embarazo positiva, va a tener síntomas compatibles con embarazo temprano y suele tener o sangrado vaginal o un malestar pélvico. Y cuando se hace la subunidad beta en niveles séricos en sangre de la gonadotrofina coriónica humana, esta va a estar elevada mucho, muy elevada, mucho más que en un embarazo normal. Entonces eso es lo que preocupa al ginecólogo. Entonces, genéticamente la mola completa y la parcial son diferentes. La mola completa va a resultar de la fertilización de lo que se conoce como óvulo vacío. Ese óvulo vacío lo que no tiene son los cromosomas maternos o están inactivos
ingresa el espermatozoide, fertiliza ese óvulo vacío y lo que hace es duplicar el ADN el mismo espermatozoide. Entonces, generalmente en un 85%, esa mola es diploide con una característica de 46XX y mucho menor porcentaje de 46XY. Mientras que la mola parcial suelen ser triploides. En realidad lo que sucede es, se fertiliza un óvulo que está aparentemente normal, ingresan 2 espermatozoides y como son triploides, la carga genética va a ser 69XXX o 69XXY o 69XYY. Una diferencia que tienen es que la mola parcial va a tener presencia de embrión o feto, como se ve acá en la fotito de abajo, mientras que la mola completa nunca se llega a encontrar si hubo embrión o feto o este nunca se formó y solo se formaron las vellosidades. Ecográficamente son similares, van a tener un patrón, seguramente todavía no han visto imágenes, pero en la ecografía se denomina tormenta de nieve o patrón en queso suizo, en el cual en el interior del útero se ve como una masa heterogénea y eso se debe a lo que les contaba que está constituido por pequeñas vesículas llenas de líquido o vellosidades llenas de líquido. En la mola completa se puede asociar a quistes ováricos en la teca luteínica, quistes ováricos luteínicos y la ausencia del embrión o del feto. En cambio, en la mola parcial, como se ve en esta eco de la derecha, se observa un embrión o un feto y también se ve ese espacio con patrón de queso suizo o tormenta de nieve. No se suele asociar a los quistes luteínicos y sí se puede escuchar el latido de ese feto. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico primero hay que excluir un embarazo normal. En el caso de la mola completa, va a estar el útero muy agrandado en tamaño, más para la edad gestacional. Y además de la parte clínica, que la mujer viene con sangrado, vamos a tener una gonadotrofina coriónica humana mayor a 100.000 unidades por mililitro. Entonces, más los hallazgos ecográficos, ¿no? ¿Cómo vamos a ver? Una mola hidatiforme completa. Acá es una foto de un útero que está, acá se ve el cuello uterino abajo, pero va a estar reemplazado y agrandado, nosotros a veces los describimos como globulosos, por todo lo que serían este tejido correspondiente a vesículas o vellosidades hidrópicas, y no se observa feto. Acá nuevamente se ven las vellosidades, que serían estas transparentes, como si fueran racimos de uva, acuérdense, que contienen, que pueden ser desde milimétricas hasta 3 centímetros. ¿Cómo las vemos al microscopio? ¿Qué característica tienen? Las vellosidades, acuérdense que en embrio veíamos vellosidades que iban a estar rodeadas por el cito y el sincicio trofoblasto. Entonces, una característica es que estas células, cito y sincicio trofoblasto, van a rodear a las vellosidades en toda su periferia y estas vellosidades van a estar agrandadas debido al edema, al contenido de líquido que tienen en su interior, y hacen unos espacios bastante importantes que se denominan cisternas. Eso es característico de las molas. Entonces, acá por ejemplo tenemos una estructura vellosa con su estroma y va a estar rodeada circunferencialmente por una proliferación de las células trofoblásticas. En un embarazo normal esto no sucede porque el sincicio trofoblasto va a estar lo que se denomina en forma polar. Entonces va a estar en uno de los extremos. En cambio, en la mola va a estar rodeando toda la vellosidad. Entonces acá vemos, por ejemplo, el citotrofoblasto y el sincicio trofoblasto. Bueno, la IT es de trofoblasto intermedio. Y acá abajo vamos a ver la estructura de la vellosidad. Esto es a mucho más aumento, ¿sí? Es para ver las características de esas células.
Acá quizás se ve mejor una estructura vellosa y rodeado por estas células en toda su periferia o en todo el contorno, ¿sí? Todas estas estructuras. Acuérdense que dijimos que las vesículas van a ser desde milimétricas hasta 30 milímetros. En cambio, en la mola hidatiforme o hidatidiforme parcial, dijimos que podíamos tener feto o embrión. Entonces, acá se ven bien las vesículas, son estas pequeñitas que hay acá, muchas de ellas, unidas como si fueran uvas. Pero en otros sectores vamos a tener placenta normal. Entonces, a diferencia de la mola completa, en lo que serían las vesículas vamos a tener vellosidades en forma de vesículas, pero vellosidades normales. Y además, feto. Este es otro ejemplo en el cual tenemos acá el disco placentario. Vamos a tener nuevamente las vellosidades en formas de vesículas, ¿sí? Con su contenido, como se ven acá. Esto de fondo que se ve negro es sangre, pero van a ver en sectores que hay vellosidades normales. Y nuevamente asociado el feto o el embrión, en este caso un feto relativamente grande. Entonces tenemos que si encontramos feto con vesículas, vamos a pensar en una mola parcial. A más aumento, miren cómo se ven estas vesículas grandes con contenido, ¿sí? Acá se ven bien, como si fueran pequeñas uvas, y nosotros analizamos y las miramos al microscopio. Entonces, al microscopio, ¿qué vamos a ver? Estructuras de vellosidades que deberían ser todas similares, parejas, según la edad gestacional. Pueden ser más grandes en los primeros meses y más pequeñas esas vellosidades cuando se acerca al nacimiento. En este caso vemos vellosidades muy grandes, que es por el contenido, ¿sí? Nunca se van a ver redondas en el microscopio, porque imagínense que después del procesamiento, y lo vemos al microscopio, quedan todas como si fueran festoneadas, ¿sí? Como si tuvieran pliegues. La flecha acá arriba a la derecha indica que hay inclusiones trofoblásticas, características de esta mola parcial, y vamos a tener por un lado vellosidades grandes que corresponden a las vesículas y vellosidades más pequeñas normales, acordándonos que hay algunas comprometidas y otras que no. Cualquiera de las dos molas, parcial o completa, puede llevarse, puede producir una mola invasiva o invasora, o persistente también llamada. ¿Qué quiere decir esto? Que estas vellosidades hidrópicas que parecen uvas se van a meter en la pared del útero, en el miometrio, o lo van a invadir en sus vasos sanguíneos. Y eso se denomina, que es más raro, a sitios extrauterinos. ¿Qué nos va a pasar? Bueno, a partir, dijimos, de cualquiera de estas dos molas va a infiltrar, va a penetrar la pared e incluso la va a atravesar. Entonces nosotros vamos a ver ese tejido de vellosidades dentro de la pared uterina. Entonces, acá vemos al microscopio la pared del útero que se ve acá rosado, y en el centro donde está la B es la vellosidad con todo el sitio y sin sitio trofoblasto que ha invadido. Bueno, ¿qué sucede? La mujer consulta por una hemorragia vaginal y siempre se va a asociar a que la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana, en vez de ir descendiendo, continúa elevada. Por eso también se la conoce como mola persistente. Entonces, lo que se hace es un tratamiento de quimioterapia para evitar que continúe el crecimiento invadiendo todo el útero. Hasta ahí entonces dijimos, la mola, que la mola es el aumento, o sea, la proliferación de las células del trofoblasto, y constituyen lo que se llaman vesículas. En cambio, en la parte tumoral, maligna, tenemos el que se llama coriocarcinoma gestacional, que es una neoplasia o un tumor maligno de células trofoblásticas
que pueden surgir de una gestación normal o a partir de un embarazo ectópico. Por suerte, el coriocarcinoma no es un tumor frecuente, corresponde o aparece en 1 de cada 30.000 gestaciones. Puede estar entonces precedido en un 50% de molas hidatiformes completas y un 25% de abortos previos. El coriocarcinoma es un tumor maligno que invade rápidamente, como se ve acá en la foto. Este es un útero cortado, acá se ve el cuello del útero abajo, el canal endocervical y llegamos a la cavidad endometrial donde encontramos este tumor que se llama coriocarcinoma, que tiene áreas de hemorragia y necrosis. ¿Qué diferencia tiene con las molas que vimos recién? Que no hace lo que conocemos como vellosidades o racimos de uva. Hay ausencia de las vellosidades. Acá hay otro útero en el cual vamos a tener un tumor muy, muy grande que afecta toda la cavidad uterina. Eso que se ve bien negro corresponde a hemorragia, ¿sí? Y si uno lo palpara a ese tumor, sería un tumor blando, carnoso, con áreas extensas de hemorragia. ¿Qué es lo que vemos al microscopio? Y bueno, vamos a ver las células malignas que corresponden al citotrofoblasto y al sincitiotrofoblasto, pero no encontramos vellosidades como recién habíamos visto en las molas. Va a haber mitosis, figuras mitóticas, va a haber agrandamiento de los núcleos, va a haber hemorragia asociada a estos tumores porque recién veíamos en la macroscopía que está lleno de sangre. Acá nuevamente vemos citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto, algo de trofoblasto intermedio, todo como si fuera una playa de células desordenadas, pero no vamos a ver vellosidades. Acá hay algunas mitosis, los núcleos pueden tener nucleolos prominentes con un citoplasma rosado. Recuerden que no hay vellosidades. Nuevamente lo mismo, se ven nucleolos, si miran los núcleos ven nucleolos intensos eosinófilos. Acá hay unas figuras mitóticas, sangre o hemorragia y necrosis. Nuevamente podemos encontrar lo que sería acá las células trofoblásticas y asociado a hemorragia y necrosis. El coriocarcinoma, ¿cómo se presenta? Antes de llegar ahí. Se presenta con una secreción vaginal o un líquido amarronado, sanguinolento, y generalmente puede aparecer entonces durante una gestación o tras abortos. Y tiene tendencia a diseminarse por vía hemática. Acuérdense, la vía más frecuente es a los pulmones en un 50%, a la vagina en un 30 o un 40% y con menos frecuencia al cerebro, al hígado, hueso y riñón. La invasión linfática es menos frecuente y el tratamiento es como un éxito oncológico porque con quimioterapia suelen curarse el 100% de las pacientes. Bien, entonces dijimos, por un lado, mola, que serían embarazos molares benignos. Por otro lado, dentro de los tumores placentarios tenemos al coriocarcinoma, que no es muy frecuente, pero tienen que conocerlo. Y después, otro menos frecuente aún, es el tumor trofoblástico del lecho placentario. Representan menos del 2%, también son proliferaciones neoplásicas, pero del trofoblasto intermedio o extravelloso. O sea que hasta recién veníamos hablando del cito y sincitio trofoblasto, ahora hablamos del trofoblasto intermedio. ¿Cómo se presenta la paciente? Con hemorragia también uterina, anómala o amenorrea en el otro extremo, y va a tener una gonadotrofina coriónica humana moderadamente elevada. Se va a encontrar una masa uterina de células trofoblásticas malignas que van a infiltrar el endomiometrio. Y puede aparecer después de un embarazo normal en el 50% o a partir de un aborto espontáneo o de una mola.
Cuando el tumor trofoblástico del lecho placentario, es decir, del trofoblasto intermedio, está en un foco o localizado, el pronóstico es muy bueno. Pero cuando la enfermedad se disemina, bueno, ya ahí las pacientes fallecen en un 10 a un 15%. Entonces, ahí terminamos. ¿Dudas con respecto a la presentación o al tema? Profe, sí, Sí, decime. que en la última parte hablamos del coriocarcinoma, que cómo Sí. se presentaba. El ¿Cómo venía la coriocarcinoma, paciente? Sí, cómo venía la paciente. la paciente viene con secreción vaginal tipo como un líquido marrón sanguinolento. Imagínense que eso está lleno de sangre, como en la foto es todo sangre. Entonces viene como con pérdida. Y Bien, el genial. útero agrandado, ¿no? Sí, sí. Dale, gracias. No, por nada. ¿Alguno más? Miren que siempre en los exámenes aparece preguntas sobre mola, por si no entendieron, la completa, la diferencia con la parcial, las dos pueden ser invasoras, y después el tumor maligno es el coriocarcinoma, que no va a tener vellosidades histológicamente. ¿Dudas que ustedes tengan del tema? Me preguntan, no hay problema. Seguramente en el práctico podamos ver más. Si no tienen preguntas, si les quedó muy claro. No son muy frecuentes, pero siempre aparecen molas, sobre todo. Es importante tenerlas en cuenta. Si las sospechan, cuando hacen el legrado evacuador para limpiar el útero, van a caer estas vesículas como si fueran uvas realmente. Nosotros la vemos y la paciente tiene que empezar a bajar ese nivel de gonadotrofina coriónica humana, porque si no se va a transformar seguramente en una mola persistente o invasora. Si comienza a bajar, se le aconseja a la paciente que no tenga embarazos por un año para poder luego quedar libre de esta enfermedad. No sé si tienen dudas, sino de EPI, cualquier cosa, me preguntan. Si no, quedan liberados. A mí no me quedaron dudas, profe, gracias. Bueno, perfecto. Gracias. Por nada. Sil, ¿estás por ahí? ¿Quieres dejar de grabar? No sé si estabas grabando o no.
Ay, Marisa, perdón, te estaba hablando. No hay problema, no hay problema. Era para que ya había terminado, porque igual lo hice cortito, así que... No, te decía que yo estaba hablando y tenía bloqueado el micrófono. no hay problema. Nos ha quedado un alumno y quizás se quedó colgado. Sí, andás a ver. Que Bueno, se ahí cortó, te mandé el Power al correo, que es el mismo que di acá. que se cortó, no sé, que se ha cortado a las 15. Bueno, Si no hay no problema. veo, si no te mando el que tenía el año pasado y ver si puede ser, porque no sé qué pasó. Hoy me pasó lo mismo cuando estaba llenando las preguntitas que le estaba haciendo a los Sí. chicos. Se me cortó. Puede ser que mi internet anda mal. Pero me indica Google que se cortó a las y 15 la grabación. Bueno, no importa. Mira, yo te mandé el Power. Podés Ajá. mandar el Power y subir eso, no importa. Sí, no hay problema. la cuestión es que viste que son poquitos chicos últimamente. Claro, sí, qué poquito, sabía. La semana la anterior Sí. eran 6. Ya les voy a decir mañana que se conecten. Sí, si no habrá Porque así pueden aprovechar a hacer preguntas. Claro, lo que quizás yo le iba a proponer al doctor Sejanov es que quizás dejemos las clases grabadas y este horario Sí. lo utilicemos para dar las consultas o hacer qué sé yo, de preguntas, algo así. Ajá, estaría bueno también, sí. Porque si el 80% al 90% de los chicos ven la grabación. Claro. Y sí, también podría ser, sí. Así que bueno, veremos qué dice el doctor. Dale. Bueno, te mando yo el video antes de subirlo para ver hasta dónde se grabó. Dale, no hay drama. Dale, muchas gracias. No, gracias a vos, Sil, un beso. Hasta luego. Chau, chau. ¿Te terminaste?